Hola amigos de Estado de Alarma, volvemos con otra de vuestras secciones favoritas, también la mía, que me encanta charlar con Roberto Centeno de vez en cuando de política, de geopolítica y sobre todo de política americana, que es cuando uno se da cuenta, comparando con la española, de qué es lo que realmente ocurre en el mundo y que somos un guisante o algo más, incluso algo más diminuto. Roberto, yo creo que podríamos empezar hablando de lo que va a empezar a hacer el secretario del Tesoro americano, Mnuchin, M-N-U-C-H-I, quien se ofenda por la mala pronunciación, lo siento, pero este señor tiene un apellido muy raro, porque me ha parecido muy interesante lo que me has contado. Sí, efectivamente. Mnuchin es el secretario del Tesoro, que viene a ser el ministro de Economía y Hacienda. El domingo dijo que los republicanos, es decir, ellos, el partido de Trump, han finalizado su última parte de la legislación para relanzar la economía norteamericana. Lo que van a dar es el equivalente a 1 trillón de dólares, de los cuales que viene a equivaler a 1 billón de los billones europeos, 1 billón básicamente de euros, porque aunque está un poco por encima, está a 1,15 el dólar respecto al euro, o el euro respecto al dólar, pero bueno, básicamente viene a ser, pongan 900.000 millones de euros. Entonces, él aprovechó, después haré una comparación para que tengan ustedes una idea de la enorme diferencia que supone lo que ha hecho Europa, que es una auténtica cifra misérrima, con lo que está haciendo Estados Unidos. Esta es la segunda vez que dan una cantidad similar de 1 billón de dólares, y lo que dijo fue esto tiene que aprobarlo el Senado, y por lo tanto el Senado lo tiene que aprobar por mayoría, no solo por mayoría, debe haber un consenso total. Y ahora entonces lo que él se metía era con los demócratas, y concretamente decía: ahora debemos movernos muy rápido con los demócratas sobre este tema. Nosotros nos hemos movido muy rápido y no veo ninguna razón para que los demócratas no hagan lo mismo. Mnuchin lo que ha sugerido es que el tema corre muchísima prisa, y que los demócratas, básicamente por joder, pues están arrastrando los pies y están retrasando demasiado el tema. Fíjense que una de las medidas que se toman con este trillón de dólares es que todos los americanos, desde los niños de 3 meses a los señores de 100 años, reciben un cheque firmado por el tío Donald de 1.250 euros, que es algo más de 1.000 euros. Las empresas reciben el dinero en cantidades muchísimo mayores. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de Boeing, que se considera una empresa estratégica, y ha recibido algo así como 30.000 millones de euros. Todo gratis et amore. Fíjense ustedes la terrible diferencia que existe entre cómo ha abordado Estados Unidos el tema de la salida de la pandemia a cómo lo ha hecho Europa. El otro día tuvo lugar la reunión, el pasado fin de semana, la reunión en Bruselas, donde de entrada el 1,5 billones de euros que se pensaba que podía ser esta cantidad, la que se diera ahí, y además se esperaba, lo esperaba el psicópata de la Moncloa, que
el billón y medio se diera sin condicionalidad y gratis et amore. Bueno, primero no ha sido 1,5 billones, sino que ha sido 750.000 millones, de los cuales solamente 390.000 son gratis et amore, pero con condicionalidad. Es decir, la diferencia es tan enorme que no tiene, es que no hay por dónde cogerla. Miren ustedes, voy a hacerles las siguientes comparaciones para que vean lo tremendo de la diferencia. Primero, la Unión Europea tiene 446 millones de habitantes y los Estados Unidos 328. Por lo tanto, la Unión Europea tiene un 36% más de habitantes. Si comparamos el dinero total, préstamos, que en el caso de Europa la mayor parte son préstamos a devolver, con Estados Unidos, donde es dinero gratis et amore y a fondo perdido y no a devolver, teniendo en cuenta esta diferencia de población y la diferencia de dinero que se ha dado en uno y otro caso, estamos que en Estados Unidos se ha dado 5 veces más dinero que en Europa. Pero si comparamos lo que se ha dado gratis et amore, estaríamos hablando de 7 veces más. Es decir, una cantidad que, bueno, es casi inimaginable. Es decir, por cada euro que recibe el ciudadano norteamericano o las empresas norteamericanas, gratis et amore, en Europa resulta que ha sido solamente uno. La discusión, además, ha habido países, sobre todo el caso de España, que han salido claramente perjudicados. Por ejemplo, concretamente, España ha recibido 36.000 millones menos que Italia. Que, por cierto, Cristina, ¿sabes cómo llamaban en Bruselas durante las negociaciones a Sánchez? Pues me puedo esperar cualquier cosa. Cunfraude. Cunfraude, no le llamaban cunfraude, eso es en España. Allí le llamaban el sin papeles. ¿Por qué le llamaban el sin papeles? Porque cuando iba a las reuniones, que eran las reuniones de grupo, porque luego en las reuniones bilaterales nunca le han llamado. Es decir, hizo una especie de... El papel que hizo fue de convidado de piedra. Le llamaban el sin papeles porque hay muchas fotos, ya te mandaré alguna. Sí, he visto alguna. Sí, has visto alguna, en el cual está por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de una, está la señora Merkel con papeles, trabajando sobre los papeles, está Macron trabajando sobre los papeles, está el holandés trabajando sobre los papeles y está el Sánchez allí tan bonito, de niño guapo, sin un papel delante, ni un papel. Es verdaderamente de vergüenza. Es decir, este tío no ha dado un palo al agua. Luego, después, no le han considerado para nada y en las reuniones que ha habido bilaterales no le han llamado nunca. Luego, en las que tenían que estar todos, pues tenían que estar todos o casi todos. Pero ha sido un convidado de piedra y luego viene aquí y nos somete a una vergüenza como no se conocía de hacía ya décadas, de los aplausos que he recibido, entre aplausos, como si hubiera hecho una heroicidad cuando se ha limitado a firmar donde le han dicho, porque él ni se enteraba de qué pasaba allí y únicamente ha ido a por lo que le tocaba. ¿Y qué dice? ¿Cuánto me toca? Pues esto. Y el italiano, que sí llevaba papeles y sí ha sumado y restado, al final se ha llevado 36.000 millones más por hacer números. Si es un tipo que se ha hecho doctorado, copiado casi literalmente de Miguel Sebastián y de Zapatero, ¿qué se iba a llevar? ¿De qué se iba a enterar? Pero a lo mejor Europa entiende que no necesitamos ese dinero porque el gobierno está súper optimista. Ayer mismo el Ministerio de Trabajo y Economía ponía el siguiente tuit, por lo que Europa puede ser que piense que no necesitamos tanto dinero como Italia. Hemos dejado atrás la anomalía española, aquella que transforma la crisis en destrucción masiva de empleo.
Nuestra respuesta ha sido otra: velar por la salud de las personas trabajadoras y por sus empleos. ¿Cuál es la realidad en España, Roberto? Porque leyendo al Ministerio de Trabajo, al perfil oficial del Ministerio de Trabajo, que no es del PSOE, podríamos pensar que España va a la cabeza del mundo, ¿no? Bueno, verdaderamente es que es de vergüenza el grado de propaganda falsa de esta gente. Para empezar, hablando con las víctimas, y aunque nos desviemos un poco, pero la comparación con Estados Unidos deja muy claro qué es Europa y qué es Estados Unidos, para empezar, somos, considerando solamente, mira, tengo además las cifras casi delante de mí, porque estoy contestándole, vamos a ver, hace aproximadamente un mes le enviamos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una opinión, un grupo de economistas y profesores independientes de cuál era la situación de España y que las cifras que daba el gobierno eran absolutamente falsas. La señora von der Leyen, muy amable, nos respondió diciendo que le había pasado nuestro tema a una persona que es el director general económico y financiero, que son los que verdaderamente trabajan. Quiero decir, el comisario económico y financiero es un italiano, Bonomi, pero el que trabaja de verdad es el que tiene debajo, que es un funcionario de la comisión, que es un holandés. Y entonces este nos envió una carta diciéndonos las cifras que ellos tenían. Y esto nos sirve para, vamos a contestarle, vamos a esperar esta semana, porque esta semana es una semana muy importante, porque deberá conocerse la EPA del segundo trimestre, el PIB del segundo trimestre y la recaudación por parte de la publicación que hace la agencia tributaria también del primer semestre. Por tanto, es una semana muy importante y necesitamos estos datos para hacerle la respuesta total. Pero con la respuesta que ya le dábamos, le hacíamos el siguiente comentario. Mire usted, el gobierno de España, el grado de mendacidad es algo casi inimaginable. En el caso concreto de la gestión de la pandemia, somos maillot amarillo de todos los países, digamos, desarrollados del mundo, de toda la OCDE y de algunos países que no están en la OCDE. Somos el que ha tenido más muertes per cápita, somos el que ha tenido más contagios per cápita y somos el que ha tenido más sanitarios infectados en relación al número total. Bien, esto se produce con una cifra oficial que da el gobierno de 28.000 muertos. Cuando todo el mundo sabe, y todas las publicaciones, el INE y todo lo demás, que oscilan están por encima de los 50.000. A pesar de la evidencia total y absoluta de que su cifra es falsa, no la han variado. Es decir, han decidido la política de sostenella y no enmendalla, y siguen defendiendo una cifra que es indefendible. Entonces, que sepan ustedes que el señor Sánchez no tiene la menor intención. Le ponía una serie desde el año 11, de 9 años, en los cuales se veía cómo los objetivos que España había fijado para el déficit habían fallado todos y cada uno de los años. Y en 2 años eran el doble, en otros 3 años eran un 50% más. Es decir, que lo que el gobierno español prometía y lo que sucedía era completamente diferente. El problema, le explicamos a este señor, es que luego no pasa nada, porque la Comisión Europea al final se la envaina y mira para otro lado. Bueno, pues que sepan ustedes que el señor presidente del gobierno, cuando ha vuelto a España,
que ha recibido un aplauso como si hubiera conseguido un éxito colosal cuando ha sido todo lo contrario, y aparte que aunque hubiera conseguido algún éxito no es debido a él, porque a él al final le pusieron un papel y le dijeron que firmara debajo, y fue lo que hizo, y todo el tiempo restante estuvo con los brazos cruzados, no haciendo ni un número ni haciendo nada. Bien, que sepan que no tienen la menor intención de cumplirlo, es decir, que la condicionalidad que ustedes le van a poner y que la Unión Europea piensa que va a hacer, sobre todo en lo que se refiere a las pensiones, sobre todo en el que se refiere a acabar con el despilfarro político, etcétera, etcétera, no lo van a hacer. Es más, el vicepresidente comunista del gobierno ya ha dicho que ha considerado que lo que ha ocurrido en Bruselas es digamos, una confirmación de que están de acuerdo con su política de despilfarro absoluto, cuando es justo lo contrario. Roberto, me gustaría preguntarte, porque al día siguiente de que efectivamente se produjera esa escena en la que ni más ni menos que los que le deben el sueldo a Sánchez aplaudieran, hicieran de palmeros a Sánchez en una escena de propaganda, agradeciendo que les dé el trabajo, lo cual, por cierto, puede ser lógico, aunque bastante obsceno, y teniendo en cuenta que, como tú dices, hay más de 50.000 muertos en este país. Al día siguiente salía la ministra de Exteriores presumiendo del despilfarro, anunciando que 1.700 millones de euros actualmente se van a destinar a un fondo de cooperación con Oriente Medio. Entendemos que puede estar por aquí Irán, entendemos que pueden estar el Caribe, lo que ellos llaman América Latina, Chávez o el legado de Chávez, que en este caso es Maduro. Ahí se está hablando ya de un despilfarro que está intentando contrarrestar pues cualquier matiz de austeridad que se pudiera haber devengado del acuerdo europeo, ¿no? No, si eso se lo decimos, porque ese concretamente se lo decimos. Lo que pasa, fíjate, Cristina, es que esto a ellos les trae el pairo. Es decir, si ellos lo que van a decir, donde van a ser muy serios, y esta vez es completamente, sé lo que me va a contestar, porque él me va a contestar, mire usted, señor Centeno, tiene razón, en el pasado la Comisión ha mirado para otro lado, pero esto es diferente, porque hay una condicionalidad y si no cumplen, no se le da el dinero. Entonces, aquí hay una relación de causa-efecto que no existía antes, porque antes hemos tirado, y ahora, bueno, seguimos tirando de préstamos del Banco Central Europeo, al cual le debemos ya más de 300.000 millones de euros. Bien, eso a ellos les da igual. ¿Qué es lo que no les da igual? Ellos lo que van a decir, por ejemplo, miren ustedes, el primer tema, que ya me lo ha dicho, lo señalaba este tío, no vamos a permitir que existan déficit en los diferentes gastos del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que no van a permitir que haya déficit en la seguridad social y concretamente en las pensiones. ¿Y esto qué significa, Cristina? Que van a bajar del orden de un 20% las pensiones. Y así sucesivamente, toda otra serie de ellos. Es lo que a ellos van a mirar. Que en vez de hacer eso, tiran el dinero y lo queman, pues estos les importa un pimiento. Ellos a lo que van es a que España, digamos, clarifique las cuentas y quite los déficits existentes. Por otro lado, no te olvides de lo siguiente, que lo que te acabo de decir de Trump, la primera parte ya la repartieron y esta segunda parte, yo no sé lo que tardarán los demócratas en darle luz verde, pero supongo que no más allá de 2 semanas. Entonces, en 2 semanas eso está repartido. ¿Sabes cuánto va a empezar a llegar el dinero de Europa? A finales del año que viene. Hasta finales del año que viene podrán repartir algunos miles de euros
algunos miles de euros antes de fin de año, con el superávit que haya de las cuentas de la Unión Europea. Pero hasta final de año no lo van a repartir. Y bueno, no voy a entrar porque no es el tema que hoy nos trae aquí, sino yo lo que quería que se viera la tremenda diferencia que hay entre Estados Unidos y España, pero el problema fundamental de España es que las consecuencias que va a tener este pacto que ha firmado este caballero, que es lo único que ha hecho, se ha ido a firmar, a decir, ¿cuánto me toca? Tanto, vale. ¿Y dónde tengo que firmar? Aquí, tú firma ahí y a callar. Va a suponer el mayor empobrecimiento que se ha conocido para el 80% de las familias. Es decir, va a bajar la renta disponible de las familias, va a bajar la renta disponible de un 80%. ¿Por qué razones? Por dos razones. Una ya te lo he dicho, las pensiones van a bajar, pero para el resto de personas que no sean pensionistas nos van a pegar una subida de impuestos que va a ser del orden de 70.000 millones. Es decir, nos van a subir el IVA 2 puntos, del 21 al 23, van a quitar todos los IVAs reducidos. En el tema del IRPF van a subir los tipos para las rentas más altas, pero para las rentas más bajas lo que van a hacer es quitar todas las deducciones, con lo cual los que van a sufrir más es la clase trabajadora y la clase media. Van a subir los IBIs, van a subir sucesiones, van a subir el precio del gasóleo, van a subir toda una serie de impuestos que juntos y sumados suponen 70.000 millones y es el mayor expolio fiscal de nuestra historia. Es decir, que el resultado para los españoles, para los que no tienen que aplaudir, que va a ser el empobrecimiento del 80% de las familias. Y no solamente eso, el endeudamiento que nos va a obligar este dinero, porque no es gratis, en su mayor parte, no es gratis, va a suponer básicamente la ruina de las próximas generaciones de españoles durante 50 años. Porque el problema está en que van a cargar a nuestros hijos y a nuestros nietos, les vamos a cargar, le va a cargar el gobierno con unas cantidades verdaderamente tremendas, que no solamente son estas, porque es que, mira, esta cifra sí que la tengo, entre este año y el año que viene, España se tiene que endeudar en 400.000 millones de euros, lo cual es una auténtica salvajada. Y bueno, y dicho esto, repetirles una vez más, en Estados Unidos se han dado 7 veces más dinero sin condiciones de lo que se ha dado en España. Comprenderás fácilmente que Estados Unidos está saliendo de la crisis a toda velocidad y, sin embargo, España no va a salir de la crisis, porque cuando nos vayan a dar el dinero, que será a finales del año que viene, ya veremos si España no ha suspendido pagos. Roberto, yo tengo algunos amigos en Estados Unidos. La semana pasada hablaba con uno que tiene una empresa en Florida, en la que decía que le acababa de llegar un cheque del gobierno americano de Trump de 48.000, lo equivalente a 48.000 euros, sin intermediarios, que es lo que tú estás diciendo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos aplica directamente, sin mordidas de por medio, a sindicatos, a patronales, etcétera, etcétera, asociaciones, ONGs, a la gente que realmente lo necesita, para que esta gente tenga dinero disponible en su bolsillo y dinamizar la economía y poner en marcha sus empresas, porque de ahí sale el dinero del Estado. Esa es la gran diferencia entre Estados Unidos. Totalmente. Esto es como si dijéramos del productor al consumidor. Es decir, la Reserva Federal emite el dinero y va destinado a personas con nombres y apellidos. Te decía antes que a Boeing, como empresa estratégica, pues le han tocado 30 y tantos mil millones de dólares. Y luego a Periquito Pérez, pues un talón
nominativo, páguese a Periquito Pérez $1.250, firmado Donald Trump. Es decir, no hay ningún tipo de intermediación y va directamente a las empresas y no tienen obligación de devolver. El dinero, naturalmente, va para que las empresas se refloten, luego después, si hacen otra cosa con él, es otra historia. Precisamente, los bancos están subiendo mucho porque la vez pasada esto es un río de dinero que entra directamente en las familias y acaba, de una manera u otra, acaban los bancos. En consumo y en los bancos. En consumo y en los bancos. Pero claro, tu amigo, si le dan 48.000, lo primero que hace es meterlo en el banco y luego ya irá tirando de ese dinero para hacer las reformas o para pagar a los empleados o para lo que sea. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero sobre todo, fíjate que además es tremendamente miserable el caso europeo, porque lo que ocurre es que los países que pagan son países exportadores. Por ejemplo, Holanda. Holanda es un país muy pequeño, y sin embargo, con este dinero que da y que han puesto tantas pegas, nosotros compramos montones de productos fabricados en Holanda. Si coges a Alemania, que es el que le toca pagar más, al final nosotros acabamos comprando Mercedes, BMWs y Audis a los alemanes. Es decir, tenemos un déficit comercial con ellos verdaderamente apabullante. Y estos tíos ni siquiera son capaces de dar una mayor cantidad de dinero gratis et amore. En fin, esto es lo que tenemos en España y si te parece seguimos, porque se nos va el tiempo, seguimos con Estados Unidos. La siguiente noticia que tenemos de esta semana, hoy, es el enfrentamiento con China. Que es relativamente solo preocupante. Con China se ha producido es el peor enfrentamiento que ha habido en décadas, por lo tanto no se puede descartar que las cosas vayan a mucho peor. Lo único bueno es que no han tocado ni una coma de los acuerdos comerciales que han firmado, pero sin embargo están atacando es que lo han prohibido, la tecnología de Huawei del 5G, básicamente porque Huawei es una empresa del ejército chino. Es decir, está controlada por las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa chino, y eso significa que el Ministerio de Defensa chino, a través de los dispositivos de Huawei, pueden escuchar las conversaciones no solo entre personas, que esas les importarán tres pimientos, pero sí entre empresas o sí entre personalidades importantes. Tan es así, fíjate, mi hijo pequeño el curso pasado estuvo en Australia, en la Universidad de Perth, y había bastantes chinos. Entonces, una amiga china que tenía no se atrevía nunca a hablar cuando había un teléfono móvil cerca, aunque estuviera apagado. Es decir, que los chinos ya saben, los chinos de a pie, saben perfectamente que un teléfono móvil de Huawei controla las conversaciones aunque el teléfono esté apagado, siempre y cuando esté lo suficientemente cerca de la persona para escuchar lo que dicen. Y tenían miedo realmente de hacerlo, es decir, jamás hablaban nada de China cuando tenían un teléfono Huawei cerca de ellos. Bueno, este es uno de los problemas. Otro de los problemas es el tema de Hong Kong y el tema del coronavirus. El tema del coronavirus, aunque es bastante obvio, yo diría que es bastante obvio que esto, porque el coronavirus es un virus de diseño, pero esto ya se sabía desde hace mucho tiempo, que era un virus construido por humanos, porque tiene trozos de otra serie de virus, etc.
Que lo hayan hecho adrede, yo personalmente no lo creo, y yo creo que ellos se han excusado porque, digamos, que se les escapó fortuitamente. Pero a pesar de todo, el lío que han organizado es del copón con ruedas. Fíjate tú en el lío que nos han metido los chinos, y los americanos están muy cabreados con esa historia. De hecho, están intentando a ver de qué manera podían pedirle daños y perjuicios a China para que compensara algo el daño que ha hecho. Yo creo que no van a conseguir nada, a no ser que hubiera una respuesta muy uniforme, que tendría que ser de Rusia, de Europa y de Estados Unidos conjuntamente. Una exigencia global a China. Una exigencia global, efectivamente. Y luego está todo el tema de Hong Kong. Bueno, el resultado ha estallado hace pocos días. Primero, Estados Unidos dio el primer paso, que fue cerrar el consulado chino en Houston, que es un consulado muy importante porque tiene toda Texas y los estados de los alrededores. Y China ha respondido cerrando el de Chengdu. Chengdu es una ciudad que está al sur oeste de China y que comprende el Tíbet, la provincia de Yunnan, Sichuan, Jiangxi. Es decir, no es el principal consulado, pero es un consulado realmente importante. Y precisamente esta mañana a las 6:18 acabo de leer que se ha arriado la bandera norteamericana y se ha cerrado ya el consulado a las 10 de la mañana, hora local. Esto lo que sí está preocupando, no excesivamente a los mercados, pero sí está haciendo subir el oro muchísimo, y se espera que el oro, si esto sigue así, llegue a valer $2.000. Curiosamente, leía esta mañana que, a pesar de todos los pesares, los chinos, o el gobierno chino, mejor dicho, prefiere que Trump gane las elecciones que no que las gane Biden, porque piensan que con Trump hay mayores posibilidades de diálogo, que Trump es un empresario y considera las cosas en términos de beneficios y de pérdidas y beneficios, y que con él pueden llegar a un mejor acuerdo que el que llegarían con Biden. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Otro de los temas que tenemos de esta semana es que hace unos días salieron unas encuestas sobre el tema de la violencia en Estados Unidos, porque no nos damos cuenta, pero está habiendo una cantidad de muertes por disparos como no ocurría desde hace mucho tiempo. Y tanto es así que de enero a junio se han llegado a vender 3 millones más de armas. 3 millones más de armas. Casi la mitad se vendieron en junio, lo cual significa que muchas familias americanas se están armando para evitar esto que está ocurriendo. Fíjate que el número de delitos de enero a junio había descendido un 5,3%, pero sin embargo los asesinatos han subido un 16,1%, pero sin incluir junio, porque incluyendo los heridos en el mes de junio, muertes y heridos se han incrementado un 40%. Se dice bien y pronto. Donald Trump decía hace unos días que la situación de Estados Unidos hoy es peor que Afganistán. Está habiendo muchísimos más muertos de los que hubo en combate o en atentados en Afganistán. El problema, él culpa a los gobernadores demócratas porque hay 9 de 10 ciudades donde están ocurriendo estos asesinatos están gobernadas por demócratas. Y en el caso de Nueva York, que tiene un alcalde comunista, y Chicago, que tiene una alcaldesa comunista, se han convertido en lo que llama Trump ciudades santuarios, donde los delincuentes están protegidos por el gobierno de la ciudad, que está retirando recursos a la policía y que no detiene a los ilegales. En Nueva York
en enero-junio las víctimas por disparos se han incrementado en un 63%. Es decir, estamos hablando de muertos y heridos. Y en junio... 3% de enero a julio. De enero a junio. A junio. 63% de incremento respecto al año anterior. Sí, sí. Y en junio, respecto a junio del año anterior, el 130%. O sea que fíjate en lo que se ha convertido Nueva York, una ciudad tan agradable para pasear, por lo menos por las calles centrales y los sitios más centrales, no digo por el Bronx o por el Harlem duro o el Bronx duro, pero en lo que se ha convertido Nueva York con su alcalde comunista, el señor Cuomo. Es decir, esto lo está denominando Trump actos de terrorismo nacional. Él ha enviado a la Guardia Nacional a varios estados, pero fundamentalmente para que protejan las estatuas y los lugares muy especiales. Y ha enviado también grupos de policía interestatales, como los Marshall, como, en fin, gente del FBI, etcétera, en estas ciudades. Pero claro, el problema, fíjate, Cristina, es que ellos cuentan, como dice Trump y acusa Trump, cuentan con el apoyo de las autoridades, que además están, digamos, encima de su propia policía, de la policía local, para que a la menor, en cuanto le dan una bofetada a alguien, se organiza la de Dios es Cristo. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen los policías? Pues los policías lo que hacen es no meterse, y si ven que hay un lío en una calle, en vez de salir corriendo y poner fin al tema y detener a varias personas, se van por la otra calle. Y esto es otro de los temas. Más o menos lo que pasará aquí con la nuestra, como sigan viviendo en esa inseguridad jurídica con un gobierno comunista que les utiliza, como está utilizando a la Guardia Civil, ¿no? Que cada vez va interesando menos o van queriendo menos salir policías a la calle porque saben que se exponen a imputaciones, inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Pues sí, exactamente lo mismo. Hombre, en Estados Unidos me parece un poquito más fuerte, pero esto es una medida de quién va a ganar las elecciones, porque claro, la América profunda votará el día 3 de noviembre y ya veremos qué pasa. Bueno, y por último, decirte que Biden ha anunciado ya las subidas de impuestos que son absolutamente inenarrables. Propone el tío elevar el IRPF del 37% de media al 39,6%. Pero los beneficios empresariales, es decir, lo que sería el impuesto de sociedades, para aquellas que ganen más de $1 millón, que son muchísimas en Estados Unidos, les sube el impuesto, agárrate, del 20% al 39,6%. Es decir, le dobla casi el impuesto, que es justo, como sabes muy bien, lo que necesitan las empresas para crear empleo y para trabajar. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver, porque a tenor de los últimos artículos que estamos leyendo aquí en la prensa nacional, Biden le lleva a 13 puntos a Trump para las elecciones de noviembre. O sea, que ya verán. Pero fíjate lo siguiente. Yo no sé cómo hacen esas encuestas, pero es que el otro día, una macroencuesta que hicieron, el 90% de los americanos no sabía quién era Biden. Y si no saben quién es Biden, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Quiénes son los que votan en esas encuestas? ¿A quién se lo preguntan? Movimiento anti-Trump. Es un poco, efectivamente, es un poco lo que pasa aquí con GAT3, que son bastante serios, sobre todo cuando se aproxima una elección. Pero GAT3, si ves cómo hace las encuestas, el 60% son encuestas telefónicas, y el 60% de las encuestas las hace a teléfonos fijos. ¿Quién está en un teléfono fijo cuando puede llamar GAT3? Lo digo porque siempre saca una muy buena representación del PP y una muy mala de Vox. Porque ¿quién
coge hoy un teléfono fijo? ¿Cuántas veces coges tú al día un teléfono fijo? Yo no tengo ni siquiera el teléfono instalado en casa, solo te digo eso, no me sé el teléfono, no tengo aparato desde hace 10 o 15 años en casa. Pues fíjate, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que está en teléfonos fijos, pues son amas de casa, que están ahí jubilados, es decir, no es una muestra representativa de la realidad. Y algo parecido es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, yo creo, con estas encuestas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la calle. Y luego ya, por último, para terminar, este mes ya Joe Biden y el socialista radical Bernie Sanders han dado a conocer su agenda, lo que van a hacer. Tú fíjate, además, que es que ya no lo ocultan. Es decir, bueno, sería muy difícil de ocultar, entre otras razones, porque Trump lo está diciendo todos los días y a todas las horas, cuando se lo preguntan y cuando no se lo preguntan también. De la coyunda entre Joe Biden y Bernie Sanders. Bueno, pues ahora ya van los dos juntos de la manita, como si fueran al cole, y dieron a conocer su agenda, que es un documento de 110 páginas, que va a ser la agenda del Partido Demócrata en la convención que tendrá lugar en agosto. Bueno, no sé lo que hay en esas 110 páginas, pero teniendo en cuenta que Bernie Sanders ha redactado el 40%, pues será básicamente una agenda social comunista parecida, muy parecida a la española. Bueno, ellos saben que sigue existiendo una selecta parte de los ciudadanos americanos, como también ocurre por otra parte en España y en Europa y en Occidente en general, que son bastante tontos. Y yo creo que a ellos apelan y no despreciemos hasta dónde puede llegar el nivel de estupidez humana para que estos sujetos puedan ganar las elecciones. Yo, vamos a ver, fíjate aquí, no lo creo, no lo creo. El grado de estupidez y el grado de ignorancia del pueblo español no tiene parangón en Europa y desde luego tampoco en Estados Unidos. Fíjate que en el año 16 Hillary Clinton yo creo que ganaba, porque ahora este tío tiene 15 puntos más, pero es que en la malvada Hillary en julio del año 16 ganaba algo así como una diferencia de 6-1. Es decir, tenía el convencimiento absoluto. Así pasó luego lo que pasó. Digo, le pasó a ella. Que prácticamente entró en estado de shock y durante varias semanas no pudo ni salir de casa, cuando supo que había perdido, porque era imposible que perdiera. Es decir, las encuestas le daban una mayoría tan brutal que parecía totalmente imposible. Que, por cierto, nos queda, ya lo hablamos la semana pasada. Sí, porque, escucha, Roberto, yo lo dejaría para la semana que viene porque nos hemos ido de tiempo tela. El que viene después me va a pasar por la guillotina como Pablo Iglesias al rey emérito. Así que lo dejamos ya y volvemos la semana que viene. Venga, muy bien. Pues nada, encantado, un placer hablar contigo. Igualmente.